Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar este módulo de historia del cristianismo. Antes de entrar propiamente ya a la historia como tal, me gustaría que este primer día viéramos algunos puntos importantes para la historia o para el estudio de la historia del cristianismo. Lo primero que tenemos que ver es historia para qué. Como decía en la introducción, probablemente muchos de ustedes cuando piensan en la palabra historia piensan en materias de relleno, piensan en memorizar simplemente fechas, nombres, acontecimientos, lugares, o piensan en algo que no sirve para demasiado. Bueno, les soy honesto, yo también pensaba de esta manera y hay que tener mucho cuidado con esta forma de pensar. En realidad sí es importante. Les quiero platicar antes de entrar en materia por qué es importante estudiar la historia. A mí me pasó algo que le pasa a la mayoría. En realidad, yo estudié historia de una manera muy mala durante prácticamente todos mis años escolares hasta llegar al seminario. Gracias a Dios tuve la oportunidad en el seminario de tener dos profesores de historia. Uno en realidad muy mal maestro, digo, como persona tal vez era excelente, pero como maestro era muy malo. En realidad sus materias, él se limitaba a sentarse en el escritorio y a ponerse a leer unas copias que él traía. Era una clase pesadísima. Esta experiencia yo la tuve en Historia del Cristianismo en los primeros semestres del seminario. Ya para terminar el seminario, tuve la oportunidad de estudiar con un amigo que había estudiado también en el seminario y que había estudiado historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estaba recién realizando una maestría en antropología en la Ibero. Y él nos dio como una materia optativa, de hecho era ni siquiera una materia obligatoria optativa, acerca de historiografía cristiana, se llamaba la materia. Y en realidad lo que él nos dio fue teoría de la historia. Y para mí fue abrirme a un mundo súper interesante con respecto a la historia. Gracias a Dios, a partir de esta materia, a mí los temas de historia me atraen muchísimo. De hecho, hablando un poco con Irving, el director del CBL, yo solicité esta materia porque a mí me gusta la historia. No me gusta aprenderme nombres, no me gusta aprenderme fechas ni lugares, en realidad soy malísimo para eso. Pero he logrado descubrir mucho del sabor, de lo importante, lo interesante, lo apasionante que puede ser la historia. Entonces, una buena noticia que tengo para ustedes es que teniendo un buen maestro de historia, uno puede rescatar y darse cuenta de la importancia que tiene la historia y lo deliciosa, lo disfrutable que es en realidad. Es una noticia buena, les tengo una noticia mala. La noticia mala es que yo no soy un buen maestro de historia, tendrían que buscarlo ustedes por otro lado. Pero yo sí doy gracias a Dios porque pude tener esta experiencia. De hecho, ya estudiando lingüística, allí sí, materias también de historia, historia de México, historia universal. En realidad mis profesores no eran tan buenos como este maestro que yo tuve en el seminario. Y bueno, la pregunta es, ¿historia para qué? ¿Por qué es importante estudiar historia? Miren, es importante por varias razones, aquí vamos a ver algunas de ellas. La primera nos ayuda a descubrir quiénes somos y dónde estamos. Esto es fundamental. Muchas veces nosotros no reflexionamos como cristianos o como iglesia de dónde venimos, por qué las cosas se hacen como se hacen, por qué creemos tal o cual cosa, de dónde surge esta forma de entender la vida, de entendernos a nosotros como iglesia. Y muchas personas ingenuamente creen que la manera en cómo nosotros vivimos nuestra fe, hablo en términos eclesiales, cómo está organizada la iglesia, qué es lo que predica, cuál es su constitución, cuál es su visión que tiene del mundo, la visión que tiene de ella misma ante el mundo, que en realidad es exactamente la misma que aparece en el Nuevo Testamento. Y esta idea en realidad es imprecisa, por no decir equivocada. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, creemos y pensamos en realidad se han desarrollado a lo largo de los siglos en la interacción con todo nuestro entorno. Algo también muy importante es que nosotros como iglesias, aunque no pertenecemos al mundo, si hablamos en términos teológicos, estamos inmersos en el devenir histórico. Así que todo lo que sucede a nuestro alrededor,
todos los eventos históricos, sociales, políticos, ideológicos, de pensamiento, científicos, nos impactan a nosotros, lo queramos o no lo queramos. Entonces, es importante la historia porque la historia nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, descubrir nuestra propia identidad. Es importante estudiar la historia porque nos ayuda también a reflexionar sobre la praxis de la iglesia. ¿Qué es esto? Es decir, cómo nosotros tenemos que responder a los desafíos que el mundo, que la sociedad nos ofrece a nosotros. Es decir, no es lo mismo, aunque nosotros creemos que tenemos una misión, eso lo vimos en la materia anterior, ¿verdad? Cada quien lo articula de una manera diferente, hacer discípulos a todas las naciones, o podríamos decir, eso es lo que usábamos nosotros, tenemos el ministerio de la reconciliación. Lo que Dios nos ha encargado a la iglesia es compartir este mensaje donde Él quiere restaurar esta relación con el ser humano y a través de esta restauración pues traer salvación. Pero bueno, no es lo mismo compartir este mensaje o cumplir con nuestra misión en el siglo XXI en México que cumplirla en el siglo XVI en Europa o cumplirla en el siglo X en lo que ahora es Turquía. ¿Sí? Lo que era Bizancio y toda esta región, ¿no? Constantinopla. No es lo mismo que cumplirla en el siglo III en el norte de Egipto. Es decir, la situación histórica, los desafíos a los que la iglesia tenía que enfrentarse eran muy diferentes. Pues bueno, la historia nos ayuda a reflexionar y a ver cómo la iglesia tuvo que responder a todos los desafíos que tenía que enfrentarse durante un determinado momento histórico, donde un determinado momento político, una situación social, una situación filosófica, teológica, religiosa diferente, ¿verdad? Al nosotros ver cómo la iglesia respondía, nosotros podemos reflexionar ahora en la manera en cómo nosotros estamos reflexionando, pues valga la redundancia, cómo reflexionamos y cómo actuamos en medio del siglo XXI, en una sociedad posmoderna, en una sociedad con otros valores, con otros retos, con otros desafíos, con otra constitución política, social, ideológica y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, la historia nos ayuda a nosotros a reflexionar también en esa área. La historia, por lo mismo, nos aporta un marco de análisis crítico. Es decir, cuando nosotros estudiamos historia en general e historia de la iglesia o historia del cristianismo en particular, nosotros podemos pensar y analizar mejor nuestras circunstancias. Miren, esto es una verdad ineludible. Una persona que no estudia, una persona que no se capacita, una persona que no lee, una persona que no investiga, y en este caso concreto, una persona que desecha por completo, que no le interesa en lo absoluto la historia, en realidad es una persona con un marco de análisis excesivamente pobre en el contexto social en el que nosotros estamos viviendo. No estoy diciendo que los hermanos que no tienen acceso en comunidades alejadas, comunidades rurales demasiado pobres o en algunas naciones, ¿verdad?, no tengan un marco de análisis. Lo tienen para el contexto en el que están. Pero si ustedes están capacitándose principalmente, y estoy seguro la mayoría de ustedes, en un contexto no rural, ¿verdad?, sino en medio de una gran ciudad podría ser, aunque finalmente su ministerio no sea en una gran ciudad, sea en el campo o donde sea su ministerio, ustedes necesitan tener un marco de análisis. Y la historia nos da a nosotros un marco de análisis muy bueno, muy importante. Así que es fundamental para poder nosotros analizar críticamente. Ahora aquí también quiero ser muy claro qué entendemos por un análisis crítico. La palabra crítica no goza de mucha fama entre muchas personas, ¿no? Pensamos que es malo el ser crítico. Hay que tener cuidado con eso. Nos estamos refiriendo, cuando hablamos de un análisis crítico, nos estamos refiriendo a un análisis pensado, un análisis razonado, es decir, lo que nosotros hacemos, lo que creemos como iglesia, hacia dónde vamos, la manera en cómo interpretamos los acontecimientos que están a nuestro alrededor, tenemos que hacerlo de una manera pensante, no nada más visceral. Esa es una triste realidad de la mayoría de las iglesias y tristemente muchos siervos, mucha gente que está trabajando para la obra del ministerio, pues
no se da cuenta de que muchas de sus respuestas ante las circunstancias de la vida, en realidad o son profundamente viscerales, profundamente emocionales, no son analizadas, no son racionalizadas, o bien son simplemente estar repitiendo lo que alguien más le dijo y que muy probablemente eso que le dijeron igualmente era solo visceral, ¿no? Es simplemente me aprendo lo que el pastor o el líder o no lo sé quién, ¿verdad? O el libro que leí decía y esto es la verdad y lo repito simplemente sin nosotros hacer un análisis de qué tan cierta es o tan cierto es lo que se está diciendo. Así que estudiar historia del cristianismo nos aporta a nosotros, insisto, un marco de análisis crítico para entendernos a nosotros, nuestra práctica, pero también para entender el mundo, entender lo que está pasando alrededor y cuál es el lugar de la iglesia en medio de esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Por supuesto también, de alguna manera, estudiar historia del cristianismo nos da ciertos instrumentos para hacer algunos juicios éticos, es decir, de qué manera la iglesia ha respondido a los desafíos que le ha tocado enfrentar. Lo ha hecho de una buena manera, lo ha hecho de una mala manera. Ahora aquí sí hay que ser muy claros, hay que tener mucho cuidado con no hacer juicios morales y de valor con nuestros actuales estándares y aplicarlos a rajatabla a la historia del cristianismo. En realidad, muchos de los juicios morales dependían de la forma en cómo las sociedades se concebían y consideraban lo que era correcto y lo que no era correcto en su momento. Por supuesto, como cristianos, nosotros creemos que hay más allá de la moralidad, hay algunos elementos éticos. Aquí hago un paréntesis, no es lo mismo la cuestión moral que la cuestión ética, existe una diferencia muy grande. Si somos así ligeros, pues no vamos a profundizar, podemos decir que la cuestión moral tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con las cuestiones de cada sociedad, de cada grupo cultural, lo que considera que está bien y está mal, y los juicios éticos trascienden a las costumbres, ¿verdad? Ponemos un ejemplo muy evidente, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, los esquimales, ¿no? Es inmoral que te vean comerlos junto con alguien, o sea, para ellos es algo de muy íntimo, de vergüenza estar comiendo juntos, entonces es comer de espaldas. A nosotros creo que no nos parecería inmoral ver a alguien meterse el taco y estar comiendo delante de nosotros. Bueno, para ellos sí lo es, ¿ok? Entonces es una cuestión cultural, las cuestiones éticas van más allá. Entonces, cierro el paréntesis y les decía, la historia del cristianismo o estudiar historia del cristianismo nos da instrumentos para que nosotros podamos hacer un análisis de qué manera realmente la iglesia ha respondido, si ha respondido bien, si ha respondido mal, en qué cosas pudo haber respondido de otra manera, para ayudarnos a nosotros ahora a enfrentar los desafíos y ver qué respuesta damos ante las circunstancias que nos han tocado vivir. Y por supuesto nos da una parte de lo que sería una teología de la historia, y aquí sí quiero aclarar algo muy importante, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero no vamos a hacer teología, vamos a hacer historia. Esto es importante aclararlo porque a veces entra confusión y nosotros queremos evaluar doctrinal o teológicamente algo que sucede en el pasado y ese no es el propósito de esta materia. No estoy negando que hacer una evaluación de este tipo es perfectamente justificable, pero no es esta materia, no es este módulo el espacio para hacerlo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a ver un poquito más y ahorita aclaro este punto. Miren, para estudiar historia del cristianismo hay dos requisitos básicos que ahorita comparto con ustedes. El primero es tener un pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, tener un análisis realmente. No se trata, como les decía en la introducción, de aprenderse de memoria. Estudiar historia del cristianismo no consiste en aprenderse de memoria nombres, fechas, lugares, acontecimientos. Nombres, fechas, lugares, acontecimientos. Eso déjenlo para un mal maestro de historia, una mala materia de historia que tal vez cursamos todos nosotros. No es lo que vamos a hacer en este módulo y no es lo más deseable. Con eso no estoy diciendo que no sea importante aprenderse estos datos. Por supuesto
que es importante, pero no se trata simplemente de memorizar datos, se trata de entender procesos, se trata de entender cómo estas personas en estas fechas, en este lugar, en esta circunstancia, respondieron de esta manera y cómo esta respuesta hizo que toda la sociedad, ¿sí?, se articulara y avanzara hacia un lugar determinado. Entonces, se trata de, insisto, no memorizar fechas y nombres, sino realmente de analizar qué es lo que sucedió en el pasado, interpretar qué es lo que pasó en el pasado. Ahora, para poder hacer este análisis, nosotros necesitamos forzosamente, lo siento, si usted no es de aquellos a los que les gusta sentarse a analizar y más bien solo quieren aprenderse en memoria las cosas y repetirlas, lo siento, no va a ser este el espacio para hacerlo. Necesitamos cierta base teórica, ciertas bases de teoría de la historia. Ahora, esta materia es historia del cristianismo, no es teoría de la historia, así que la teoría de la historia que vamos a ver aquí va a ser muy breve, muy rápida, solo algunos puntitos, algunos destellos, pero que yo espero que estos elementos que vamos a ver en la clase les den a ustedes ciertas herramientas o ciertas ideas para asomarse a la historia de una manera diferente a la que probablemente ustedes siempre se han asomado. Hay que ver la historia de una manera diferente. Ahora, si usted es historiador, si ustedes son sociólogos, antropólogos, bueno, ¿qué les puedo decir? Seguramente ustedes dominan estas cuestiones, ¿no?, de la teoría de la historia, el pensamiento crítico y demás. Y otro punto muy importante, aquí sí quiero ser muy claro, tenemos que hacer una suspensión de nuestros prejuicios doctrinales. Hay que ser claros, todos nosotros tenemos prejuicios, nadie se salva de tener prejuicios. Tener prejuicios no necesariamente es negativo, tenemos esta idea, ¿verdad? Un prejuicio es algo negativo, no necesariamente, simplemente es un juicio que tenemos a priori, algo que nosotros ya creemos que está bien, que está mal, que es correcto, que debe ser así, debe ser asá, que lo tenemos ya por nuestra formación, por lo que ustedes quieran, por lo que hemos leído, por la familia en la que nos tocó nacer, por la iglesia en la que estamos, nosotros tenemos ya ciertos prejuicios. Bueno, al momento de estudiar historia del cristianismo, tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios doctrinales. La idea siempre es, la iglesia católica, siglo IV, idólatras, bla, bla, bla. Tener cuidado con eso. No vamos a enjuiciar la historia en términos doctrinales. Vamos a hacer un juicio con respecto a un análisis histórico, no un análisis doctrinal. Es decir, no nos vamos a estar peleando si Atanasio, si Anselmo u Orígenes estaban en lo correcto o no estaban en lo correcto, si lo que enseñaban eran herejías o no. No vamos a evaluar eso, simplemente vamos a evaluar qué es lo que ellos decían, cómo respondieron al contexto en el que les tocó vivir y ya. ¿Sí? Entonces, muy probablemente algunas cosas que ustedes van a ver en esta materia y probablemente el artículo o el trabajo que van a tener que leer para la primera tarea, muy probablemente les cause cierta incomodidad y digan, no, esto no está bien, esto no está mal, esto no es correcto cristianamente hablando. Ojo, tenemos que hacer una suspensión de los prejuicios doctrinales y tenemos que simplemente ver qué sucedió, cómo sucedió e interpretarlo de acuerdo precisamente a nuestra formación crítica e histórica que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, la historia del cristianismo importa e importa mucho y como les decía en la introducción, yo espero que al menos yo me sentiré muy satisfecho y creo que la materia cumplirá con su propósito, con su objetivo. Si al final de este módulo y del siguiente módulo, que no sé exactamente cuándo lo vayan a tomar, ustedes se interesan un poco más por la historia y se dan cuenta del valor tan grande que tiene la misma. Así que, bueno, historia, ¿para qué? Historia para poder entendernos y para poder pensar mejor quiénes somos nosotros.